Arrancamos con nuestra clase del día de hoy, que tiene que ver con qué, con los hábitos de pensamiento para lograr tus objetivos y que se conecta con nuestra clase anterior, ¿sí? Al respecto de las técnicas, ¿para qué? Para ser más constante en tu vida. ¿Qué vamos a estar viendo como tal en esta clase en particular? ¿Listo? El primer punto es conocer un poquito, ¿cierto? O a grandes rasgos, lo esencial de qué forma funciona tu cerebro, mi cerebro, ¿sí? Y cómo podemos utilizarlo a nuestro favor, ¿sí? Y aquí viene una metodología y diferentes técnicas en particular sobre esto que tiene que ver con qué, con la programación neurolingüística, que desde el momento en que la conocí, ¿sí? Pues significó en mi vida grandes cambios, especialmente a nivel de mentalidad. Y una vez cambios a nivel mental, pues claramente también podemos ir cambiando nuestros resultados en las diferentes facetas de nuestra vida. El segundo punto que vamos a estar viendo y hablando de mentalidad es cómo influye, ¿sí?, tu mentalidad en el logro de tus objetivos, ¿vale? Y el tercer punto que vamos a estar conversando, compartiendo es, bueno, cuáles son esos tres hábitos de pensamiento, ¿sí? Para alcanzar todo eso que te propones, ¿vale? Y que de alguna manera, vuelvo y digo, nos ayuda a nosotros a perseverar o a ser más constantes en nuestra vida, porque en materia de hábitos y de resultados en general, independientemente del área en la que estemos trabajando de nuestra vida, sí o sí, uno de los ingredientes esenciales que requerimos es que la constancia, que podemos, como lo veíamos en la clase anterior, constancia es de alguna manera también como sinónimo, ¿cierto? ¿De qué? De perseverancia, ¿vale? Así que, dicho esto, arranquemos con esto de los hábitos de pensamiento. Y aquí, como pueden ver, esta imagen, de alguna manera como muy ilustrativa, es todo ese universo que nosotros tenemos acá adentro, ¿cierto? Y sobre lo que diferentes investigadores, estudiosos, teóricos y demás se han dedicado gran parte de su vida, por no decir que toda su vida, ¿cierto? ¿A qué? A investigar, ¿sí? ¿Qué es eso que nosotros tenemos acá, en medio de nuestras dos orejas, ¿cierto? Ese órgano, ¿cierto? Llamado cerebro, que potencia o que más bien interviene en absolutamente todos nuestros procesos vitales, ¿listo? Nuestros procesos mentales y que claramente tienen un impacto muy significativo en qué? En nuestros resultados, que de hecho ustedes lo habrán escuchado en otras oportunidades, tanto de mí como de otros colegas, cuando se menciona que cuando cambias tu mente, cambias tu vida. Cuando transformamos nuestros pensamientos, nuestra realidad también se transforma. Y esto, de alguna manera, también es gracias a qué? A la técnica o más bien el modelo, ¿sí?, de excelencia personal llamado programación neurolingüística, que por allá, aparte de sus orígenes, se remonta a quién? A John Grinder y a Richard Bandler, ¿cierto? Que son como dos de los co-creadores de la programación neurolingüística, ¿cierto? Que no fue que lo inventaron desde cero, sino que por el contrario tomaron los diferentes estudios que habían hecho otros investigadores y otros psicólogos del momento, ¿cierto? O de su época, y ellos como tal ya le unieron todas esas técnicas y le llamaron programación neurolingüística. Pero entonces, si hablamos de programación neurolingüística, eso a veces, si es la primera vez que escuchas este término, quizás esto como que, bueno, y esto, eso como que con qué se come, ¿no? Entonces, para hacerlo de manera como sencilla y muy práctica, como saben ustedes que a mí me gusta, como compartirles este contenido de manera muy sencilla y práctica, vamos a mencionar un poquitico de qué se trata esto de la programación neurolingüística, dividiendo las tres palabras, programación, neuro y lingüística, ¿vale? Entonces, al término de programación, ¿sí? Que si lo hacemos la analogía con el tema de los computadores, sabemos que es toda esa información que ya tiene ahí el computador. En este caso, o aplicándolo a nuestra vida, la programación vendría siendo todos esos programas mentales que ya tenemos nosotros en dónde, acá en nuestro sistema operativo. ¿Y que de dónde vienen esos programas? ¿Sí? Básicamente de lo que hemos vivido y experimentado, sentido, hemos visto, hemos escuchado, ¿cierto? Y que eso lo vamos registrando nosotros a nivel interno. Lo vamos registrando de qué manera, a nivel como de programas, el programa que tengas tú con respecto al dinero, con respecto al amor, con respecto al estudio, con respecto al trabajo, a las ventas, a la mentalidad, al emprendimiento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Estos programas, ¿cierto? A nivel interno, ¿de qué están compuestos? De creencias, que no son más que juicios o declaraciones que nosotros hacemos. ¿Sobre qué? Sobre lo que vemos, lo que percibimos y lo que sentimos. Por ejemplo, algún ejemplo de una creencia o de un pensamiento, porque en esencia pudiesen estar conectados, porque las creencias son pensamientos, ¿cierto? Es que todos los hombres son iguales, es que todas las mujeres mienten, es que el trabajo o es que ganar dinero es muy difícil, ¿cierto? Mirándolo desde un punto de vista de creencias no útiles o creencias negativas o limitantes. Pero si nos vamos al otro extremo, también podemos encontrarnos que hacer dinero es sencillo, trabajar es divertido, vender es generarle valor a otras personas. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a la forma, ¿sí?, que hemos experimentado o hemos vivido nosotros a lo largo de nuestra vida, pues asimismo tendremos ciertas
creencias que en conjunto, el sistema de creencias, que es lo que conforman un programa o diferentes programas a nivel interno y que eso claramente influye en nuestra forma de sentir, en nuestra forma de decidir, en nuestra forma de actuar, de comportarnos y por supuesto se ven evidenciados en qué, en los resultados que estemos teniendo. ¿Listo? Entonces aquí la pregunta fundamental al respecto de esta la programación es, ¿qué creencias aprendes tú o qué creencias tienes tú acerca de la vida, acerca de los negocios, acerca del dinero, acerca de los hábitos, ¿cierto? Acerca de tu salud, acerca de las relaciones, acerca del amor y acerca de cualquier tópico que vamos encontrando nosotros en nuestra vida, porque por ahí empieza todo. ¿Listo? Entonces, eso hace referencia al tema de programación. Resumen o conclusión, es todo el conjunto de creencias, pensamientos y programas que tenemos nosotros instalados en nuestra mente y que esa instalación la podemos hacer bien sea de manera consciente o de manera inconsciente. Pero dejémoslo hasta allí para no enredarnos tanto porque eso de consciente e inconsciente lo vamos a estar viendo también más adelante. ¿Listo? Pero vamos hasta allí. La segunda parte de este término como tal o de este modelo que es la programación neurolingüística tiene que ver con el neuro. ¿Y qué es la neuro? Se relaciona claramente con qué? Con nuestro sistema nervioso, la comunicación que tienen también nuestras neuronas. Y eso claramente con qué está conectado, con nuestros sentidos, comprendiendo o más bien recordando, ¿cierto? Que nuestros sentidos, el olfato, el gusto, el tacto, la vista, ¿cierto? Y el oído, son la forma de nosotros percibir las señales que nos ofrece el mundo, ¿cierto? Y eso a través de dónde lo hacemos, a través de los cinco sentidos, ¿listo? Y esto, nosotros apenas percibimos esas señales, de acuerdo a la programación que tengamos, le damos un significado, ¿listo? Y ese significado, pues lo que hacemos es que darle significado, o más bien comprender el entorno en el que nos encontremos o la situación a la que estemos nosotros enfrentando. Entonces, el término o la palabra neuro, ¿cierto? Si lo resumiéramos en una pregunta, básicamente se resume en qué, en cómo tú guardas información en tu cerebro. ¿Y cómo la guardas? A través de tus sentidos que perciben información de tu entorno y eso lo comunica a través del sistema nervioso y la sinapsis neuronal que exista, ¿cierto? ¿Para qué? Para crear programas o creencias de acuerdo a las vivencias que vas viviendo. ¿Listo? Y finalmente, la lingüística no es más ni menos que qué, que la forma en cómo nosotros nos comunicamos, bien sea a través de nuestras palabras, nuestro lenguaje verbal, nuestro lenguaje no verbal, ¿cierto? O lenguaje también corporal. Todo eso tiene que ver con la lingüística, ¿cierto? Entonces, es respondiendo a la pregunta frente a este término de lingüístico, es nada más ni nada menos que cómo utilizas tú el poder de tus palabras. Yo sé que ustedes han escuchado en diferentes oportunidades, ¿cierto? De cuán poderosas son las palabras que nosotros nos decimos a nosotros mismos, ¿cierto? Y no solo a nosotros, sino también las palabras que expresamos, ¿sí? A nuestras personas de nuestro entorno, ¿sí? A nuestros seres queridos. Porque para quienes les gusta un poquitico esto también de la Biblia, esto incluso está fundamentado en la Biblia, que con nuestra palabra podemos crear vida o destruir vidas. ¿Listo? Entonces, cuando unimos estas tres cosas, programación, neurolingüística, es ahí es donde decimos, wow, tenemos un sinfín de herramientas, ¿cierto? Y de técnicas que nos van a permitir a nosotros darle, ojalá, el mejor uso posible a este gran órgano que tenemos nosotros en nuestra cabecita, como lo es nuestro cerebro, ¿cierto? Que en la medida en que nos vamos adentrando y lo vamos conociendo un poquitico más cada día, porque obviamente siempre hay mucho por aprender, pues así mismo, y si lo vamos aplicando, por supuesto, en nuestra vida, pues nos iremos dando cuenta qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona para nosotros. ¿Listo? Así que si lo llevamos a manera de resumen, pudiésemos decir, ¿cierto? Que la programación neurolingüística es qué? Es un modelo de comportamiento basado en un trabajo realizado especialmente o en sus inicios por quién? Por John Grinder y Richard Bandler. ¿Listo? Ahora, esto de la programación neurolingüística tiene como una idea central, ¿cierto? ¿Y cuál es esa idea central? De que si alguien, alguna persona ha logrado algo bastante sobresaliente, destacado, excelente, ¿sí? Es posible nosotros poder modelar ese comportamiento para lograr los mismos resultados o resultados muy similares, ¿cierto? Nada más, o en otras palabras, si alguien, si nosotros tenemos una persona que es como nuestro referente, de que decimos, uy, yo quisiera ser como esa persona en el sentido de los resultados que ha obtenido,
pues en la medida que podamos nosotros adentrarnos y acercarnos a esa persona, podemos ir modelando sus comportamientos, sus conductas, sus decisiones, sus creencias, su mentalidad, ¿cierto? Y en la medida que lo vamos haciendo, pues podríamos irnos nosotros obteniendo resultados muy similares. Así que como técnica, la PNL, que es como la sigla, ¿cierto? Que resume programación neurolingüística, nos ofrece diferentes herramientas. ¿Para qué? Para cambiar los resultados que estamos teniendo, ¿cierto? Cambiando nuestra manera de percibir la realidad, ¿cierto? Y poder nosotros reaccionar o responder a ella buscando una máxima eficiencia. Básicamente, o más bien, resumen de todo esto, la programación neurolingüística no es más que otra cosa que conocer nuestro cerebro, ¿cierto? O ir conociendo nuestro cerebro y optimizar o aprovechar los recursos que éste tiene para nosotros, de tal forma que nos permita alcanzar los resultados que nosotros queremos, ¿vale? Entonces, dicho esto, ¿y por qué empiezo con esto de la programación neurolingüística? Porque, en esencia, el título de nuestra clase de la noche de hoy tiene que ver con qué? Con hábitos de pensamiento, ¿listo? Porque incluso me pasaba a mí, podemos creer que el tema de los hábitos solamente a veces son conductas que se pueden ver o reflejar hacia las otras personas. Como que esa persona tiene el hábito de comer de manera saludable, esa persona tiene el hábito de hacer ejercicio, esa persona tiene el hábito de leer tantos minutos al día, esa persona tiene el hábito de meditar, esa persona tiene el hábito de X, Y, Z, pero todos son como conductas observables. Sin embargo, nos olvidamos también que a nivel de pensamiento y de nuestros procesos mentales que podemos hacer de manera repetitiva, ¿cierto? Y ya pues, posteriormente casi que de manera automática, eso también son hábitos, ¿sí? Que quién es el que los está haciendo y quién es el que los está experimentando y quién es el que está disfrutando de esos resultados, pues claramente el que los esté practicando. ¿Listo? Así que con esto, ya claro, vamos a mirar entonces cuáles son esos tres hábitos de pensamiento que nos permiten a nosotros irnos acercando hacia alcanzar nuestros objetivos. Paréntesis, que quiero hacerles que esto de los tres hábitos de pensamiento no me los inventé yo, sino por el contrario, aquí lo que voy a compartir como la esencia de un entrenamiento que dice de Mind Valley con Mary Sapir, que tiene que ver, ¿cómo es que se llama? Vida sin límites, ¿sí? Que ahí habla de los diferentes hábitos. Vamos a enfocarnos hoy solamente en los tres iniciales, que son los hábitos de pensamiento, ¿vale? Y mientras vamos viendo cada hábito, ¿cierto? Es donde vamos descubriendo también cómo es que funciona nuestro cerebro y cómo podemos aprovechar esos ítems o esos puntos fundamentales que vamos descubriendo de nuestra funcionalidad interna a nivel de cerebro y de pensamientos. Bueno, entonces, el primer hábito para que lo tengamos todos en cuenta, porque se lo digo a ustedes y me lo digo a mí mismo, a repetírmelo porque también esto tengo que estarlo trabajando, es que tu mente hace exactamente lo que crees que quieres que haga. ¿Cómo así? Pues sí, ¿qué es lo que pasa? Que nuestra mente no distingue entre lo que es real y lo que es imaginario, entre lo que está realmente pasando y lo que normalmente estamos imaginando, ¿sí? Nuestra mente no distingue eso. Entonces, en la medida que nosotros le vamos diciendo, le vamos dando órdenes o instrucciones claras y específicas a nuestro cerebro se las va a creer. Y más aún si las hacemos de manera constante y repetitiva cada día. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos o cuál es la clave para este hábito? Que ahorita vamos a adentrarnos un poquitico más, es que tú le digas a tu mente exactamente lo que tú deseas, con palabras claras y específicas. Es decir, como quiero esto, elijo esto, estoy listo para hacer esto, me gusta hacer esto, disfruto de esto, ¿cierto? Así no lo estés sintiendo realmente, en principio. Pero como nuestra mente no distingue entre lo que es real y lo que no es real, entre lo real y lo imaginario, como no hace esa distinción, pues claramente entre más se lo vamos diciendo y que eso se nos vaya volviendo en piloto automático, más nosotros nos lo vamos creyendo. Eso también es como decirnos mentiras a nosotros mismos, pero que sean mentiras que nos potencien, ¿cierto? El alcanzar nuestros resultados. Miremos un poquitico más o adentrémonos un poquitico más en este hábito. Primer punto, o para que lo tengan en cuenta frente a la funcionalidad de nuestro cerebro, además de que ay, lo que les acabo de decir, de que no distingue lo que es real y de lo imaginario, ¿vale? Se me estaba yendo la paloma. Entonces, segundo ítem o segundo punto importante a tener en cuenta frente a la funcionalidad de nuestro cerebro es que nuestra mente aprende por repetición. Entre más lo hagamos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, eso se nos vuelve ya luego en piloto automático, ¿cierto? Y ya no vamos a necesitar tanto procesamiento mental. ¿Por qué? Porque eso ya está integrado en nuestra vida como el hábito tan sencillo del cepillarnos los dientes.
Cuando iniciamos no podíamos, no teníamos ni siquiera coordinación, ¿cierto? Para cepillarnos los dientes, pero hacerlo un día, otro, ya luego hasta nos cepillamos hasta con los ojos cerrados. ¿Listo? Entonces, recordémoslo, la mente aprende por repetición. Entre más hagamos nosotros algo, ¿cierto? Más familiar se nos vuelve a nosotros y por ende luego lo vamos automatizando. ¿Y por qué lo automatizamos? Porque aquí viene el tercer punto y es que la mente, o más bien nuestro cerebro generalmente, ¿qué es lo que busca? Ahorrar energía. ¿Por qué? Porque siendo este músculo tan pequeño, ¿cierto? Nuestro cerebro, constantemente como está mandando y controlando diferentes funciones de nuestro cuerpo, ¿cierto? Constantemente, ¿qué es lo que está buscando? El mínimo esfuerzo, o mejor dicho, la ley del mínimo esfuerzo. ¿En qué sentido? Porque como tiene que gastar tanta energía para los otros sistemas que tenemos a nivel interno, pues en la medida que está viendo, ¿cierto? Que hace una y otra vez lo mismo, lo mismo y lo mismo, el cerebro dice, esto como que es bueno, ¿cierto? Entonces más bien, guardémoslo o automaticémoslo, ¿para qué? Para que esa energía que estamos nosotros ahí gastando, la podamos utilizar en otros recursos. Es por eso, ¿cierto? Que cuando nosotros iniciamos o sí, empezamos ese camino de integrar un nuevo hábito en nuestra vida, por eso es que se requiere gran parte de esfuerzo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nuestro cerebro, como es algo nuevo, sí o sí necesita como que estar mirando. Es como cuando se está aprendiendo a manejar carro, ¿cierto? Que va primero con las dos manos así, que más o menos nadie ni lo hable, ni lo mire, ni nada, porque se desconcentra. Ya luego hasta se maquillan ahí mientras se va manejando carro, ¿sí o no? Y luego primero tiene que pensar cómo meter el clutch, y que el acelerador, y que el freno, y los cambios, y todo eso. Al principio todo eso es como muy paso a paso, pero en la medida como lo hacemos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, el cerebro dice, ok, esto como que es bueno, esto como que se hace todo el tiempo de la misma manera, automaticémoslo. ¿Para qué? Para no tener que estar desgastando energía innecesariamente. ¿Listo? El trabajo, segundo, porque el primero es, bueno, la mente aprende por repetición, busca ahorrar energía, no distingue entre lo real de lo imaginario y por acá lo otro, que nuestra mente generalmente o su principal trabajo, ¿cuál es? Alejarnos del dolor y acercarnos al placer. Entonces, en la medida que nosotros vamos utilizando nuestro diálogo interno, que eso tiene que ver un poquitico con el hábito número 2, ¿cierto? De la forma en que utilicemos nuestro diálogo interno, así mismo nos va a ir permitiendo sentir que, bien sea dolor o placer, frente a alguna actividad que nosotros tengamos que hacer. Por ejemplo, que es que a nivel laboral tengo que tener o necesito integrar el hábito de hacer llamadas de prospección en frío. Pero resulta que cuando yo digo hacer llamadas de prospección en frío, eso inmediatamente me conecta con rechazo, y cuando me rechazan eso me duele y me va a sentir humillado y no sé qué. O sea, si activamos ahí todo ese sistema de creencias, ¿qué es lo que pasa? El sistema a nivel interno vas a decir, uy, no, esa actividad de hacer llamadas en frío, mejor ni las hago. ¿Por qué? Porque me voy a ver enfrentado al rechazo. Entonces, tu cerebro busca cualquier otra actividad que te genere más placer. Me dice, no, más bien en lugar de ponerme a ver, ponerme a llamar, más bien entro un momentico al celular a ver redes sociales. ¿Por qué? Porque eso te produce una sensación de placer. O más bien me voy a ir a comer algo porque, y ahorita más tarde hago esas llamadas que tengo que hacer. O cuando estamos empezando a hacer ejercicio, o cuando estamos integrando un plan alimenticio basado más en vegetales, que al principio como que eso no es tan rico. Sin embargo, ¿cierto? Y aquí hablo en título personal con esto de los vegetales, por ejemplo, eh, a mí particularmente no me gustaba. Y yo le hacía el quite como que a las verduras y a los vegetales, pero en la medida que empecé a descubrir este tipo de cosas, ¿cierto? No sabía que se llamaba en su momento programación neurolingüística, sino tips o cositas que iba escuchando, ¿cierto? Decía, bueno, ¿qué tal si mientras estoy comiendo estoy percibiendo y disfrutando y diciéndome a mí mismo, así sea mentira, ¿cierto? Como que, oye, esto de comer frutas, ve, esto de comer verduras es rico, esto de comer coliflor al vapor es rico, porque a mí me decían coliflor al vapor, yo decía, esto es horrible, ¿cierto? O, por ejemplo, para tomar agua. Para mí tomar agua al principio, yo les contaba, me daban ganas de vomitar con solamente tomar un vaso de agua, ¿cierto? Sin embargo, empecé a decirle a mi mente, no, es que tomar agua es rico, el agua me sabe delicioso, es que tomar agua aporta bienestar y salud a mi vida. Y entonces eso lo empecé a convertir, lo que antes era dolor, lo empecé a convertir más en mi placer. Y hoy por hoy, pues, de alguna manera, pues disfruto muchísimo el tomar agua. ¿Listo? Con esto de que nuestra mente hace exactamente lo que tú crees que quieres que haga, ¿cierto? Se conecta claramente con qué? Con nuestras creencias. Y esto lo dice Marix Sapir, que primero tú creas tus creencias, es decir, de manera consciente deberíamos elegir qué creer acerca de el dinero, la salud, el trabajo, las ventas, los negocios, las relaciones, el amor, el sexo, el estudio, etcétera, etcétera, etcétera. Y en la medida que nosotros creamos nuestras creencias posteriormente, como luego, de hecho hay una colega chilena,
Carla Cofiño, que dice que nosotros somos creencias andantes, o sea, los seres humanos somos creencias andantes. ¿Por qué? Porque están acá en nuestra cabecita, ¿sí? En nuestro cerebro, tanto a nivel consciente como inconsciente, que es lo que determina nuestros resultados en la vida. Así que en la medida que nosotros vamos tomando conciencia, ¿sí? De qué creencias o qué es lo que creemos nosotros acerca de la vida o acerca de algún ámbito específico en el que estemos trabajando, pues así mismo vas a poder encontrar, como decir, la piedra angular de qué, para poder llevar a cabo ciertos cambios y tener mejores resultados. ¿Listo? Otro punto importante a tener en cuenta, la realidad en la que nosotros vivimos es neutra y somos nosotros los que le damos un significado. ¿Cómo así? Por ejemplo, si están en una casa, y de hecho es un ejemplo muy cercano de una amiga que me contaba con su hermano, ¿cierto? Que sus papás discutían y peleaban muchísimo, ¿cierto? Y se separaron. Resulta que para uno de los hermanos, todos dos hermanos vivían en la misma casa porque hacían parte de la misma familia, pero para uno de ellos, ¿cierto? La separación fue lo mejor que le pudo haber pasado a su familia. Pero para la otra, o sea, para la otra hermana, porque eran mellizos, para la otra hermana fue lo peor. Que de hecho que por eso incluso tuvo que estar hasta en terapia psicológica y demás por la separación de sus padres. ¿Listo? Entonces, ahí qué es lo que estamos viendo, una realidad, ¿sí? Que era neutra. ¿Cuál era la realidad neutra? Que sus padres se separaron. Pero cada uno de estos hermanos le dio un significado diferente. Y el darle ese significado, porque según los significados que nosotros le damos a nuestras vivencias, a nuestras experiencias o a lo que vemos en el entorno, así mismo interpretamos y así mismo nos comportamos. Y según esos comportamientos, pues claramente tendremos diferentes resultados. Por ejemplo, otro para esto de la realidad neutra, tema de las ventas. Para algunos es lo mejor que puede pasar. Para otros es, mejor dicho, la peor desgracia, que le digan, uy, no, usted es vendedor, es como si lo ofendiera. Pero para el otro que le digan, usted es un vendedor o una vendedora, diga, eso es un halago, ¿cierto? Entonces es como para ejemplificar esto de que la realidad en la que nosotros vivimos como tal es neutra y somos tú y yo, ¿cierto? Los que le damos un significado. Así que pregúntate qué significado realmente tú le estás dando a tu realidad. Porque para algunas personas, para seguir ejemplificando, por hablar de decir, no, vivir en Colombia, eso lleno de esto, de lo otro, de lo otro, de lo otro, es súper maluco, súper harto, prefiero más bien irme para otro país. Mientras que para otra persona que también vive en el mismo país, dice, no, es que mi país es maravilloso, definitivamente, por esto y esto, y también saca razones, ¿cierto? De por qué su país es maravilloso, por poner un ejemplo, digamos, como más o a mayor escala. ¿Listo? Recuerden que si van teniendo preguntas, me las pueden ir dejando ahí en el chat para que las aclaremos. O, de hecho, aquí hago un paréntesis, si tienen preguntas un poquito más profundas, recuerden que la próxima semana es el último jueves del mes. Por ende, tenemos nuestro encuentro, ¿sí? De sesión de preguntas y respuestas, donde ustedes vienen con las preguntas y yo aquí voy a estar en un espacio entre 30 y 45 minutos para responder todas las preguntas que ustedes tengan completamente gratis y en vivo. ¿Listo? Es como la oportunidad de preguntarme y que interactuemos. ¿Listo? Porque ahí vamos a estar ahí como en una sala privada. Bueno, entonces, técnica para aplicar nosotros este hábito número uno de tu mente hace exactamente lo que crees que quieres que hagas, es que de acuerdo al hábito, ¿sí? O a la meta o el objetivo que quieras alcanzar, ¿cierto? Tú te preguntes primero qué significado le das a eso y qué crees tú acerca de eso. ¿Cómo así? Por ejemplo, que tú tienes el hábito, quieres como objetivo integrar el hábito de hacer ejercicio. ¿Listo? Entonces, ¿tú qué significado le das o para ti qué significa esto de el ejercicio? No, pues que el ejercicio es vitalidad, el ejercicio es estar más saludable, el ejercicio me ayudaría a tener más años de vida, ser más longevo, etcétera, etcétera. O sea, no sé, ¿qué significado tú le das a ese objetivo que tú tienes? ¿Listo? ¿Y qué crees tú acerca de eso? Por ejemplo, algunas creencias que pudiesen aparecer ahí es como que es que el ejercicio es muy difícil hacer, es que el ejercicio requiere mucho de tiempo, o es que el ejercicio es fácil y divertido, no sé. Lo importante ahí es que descubras tú mismo, tú misma, el significado y lo que crees acerca de ese objetivo que quieres integrar, porque aquí es donde viene la técnica, repolarización de creencias, identificando las creencias que te generan un poco de sensación de dolor y que te dicen a ti como que podrían ser las causantes de no haber logrado integrar o alcanzar ese hábito u objetivo hasta el día de hoy. Esas podrían ser las creencias no útiles o creencias limitantes o creencias negativas. A mí particularmente me gusta más llamarles creencias no útiles. ¿Por qué? Porque probablemente en algún otro momento de tu vida esa creencia, el ejercicio requiere mucho de mi tiempo, quizás en otro momento de tu vida
esa creencia fue útil, pero en este momento de tu vida te está limitando y te está alejando de alcanzar ese objetivo de hacer 10, 15, 20, 30, no sé, minutos al día de ejercicio. ¿Listo? Entonces, identificando esas creencias no útiles o creencias negativas o limitantes, ¿cierto? Vas a hacer la repolarización de creencias. ¿Qué es la repolarización de creencias? Llevarla al otro lado, darle como la vuelta. Es decir, si para ti decir si hacer ejercicio es difícil y aburrido, ¿qué es la repolarización de creencias? Es decir, exactamente lo contrario. Para mí hacer ejercicio es sencillo y divertido. Eso es hacer la repolarización de creencias. Pero a veces decimos, oye, no, pero es que pasar de lo negativo a lo positivo así como tan fácil y claro, ¿qué es lo que va a necesitar de nuestra parte? Un ejercicio de cuestionamiento. ¿Cuál es el ejercicio de cuestionamiento? Que hacia ese lado negativo de el ejercicio es difícil y aburrido, te preguntes, ¿dónde aprendiste tú eso? ¿O por qué dices que es difícil y aburrido? O sea, y empieza a cuestionarte, ¿listo? Y una vez tengas ese cuestionamiento, revisas, ¿cierto? La repolarización de la creencia. Entonces, para mí hacer ejercicio es sencillo y divertido. Entonces, la tarea o la misión tuya, ¿cuál va a ser? Encontrar las razones por las cuales tú te vas a creer realmente de que hacer ejercicio es sencillo y divertido. No, pues porque lo puedo hacer en el aire libre, o no, porque me despeja de mi trabajo, o hacer ejercicio fácil porque hago los que más me gustan, por lo menos para iniciar, no sé. Estoy aquí como dando ejemplos random para más de alguna manera ilustrar o ejemplificar esto de la técnica como tal. ¿Para qué? Para aplicar este hábito número uno, porque en esencia recordemos que nuestra mente se cree lo que nosotros le digamos, ¿cierto? Pero para eso que le digamos tiene que ser de manera clara y de manera específica. El cerebro no acepta ambigüedades. Entonces, entre más claro y más específico o específica seas con eso que le estás diciendo a tu mente, pues mayores probabilidades vas a tener de ir avanzando hacia el logro de ese objetivo. ¿Listo? Porque este era nuestro hábito de pensamiento número uno. Recordemos que son 3 hábitos. ¿Cuál es el segundo hábito? ¿Sí? Y es este, de tu diálogo interno, ¿cierto? Y nuestras imágenes mentales. Que en la medida de lo posible lo que se busca es que este diálogo interno o esa conversación que tenemos todo el tiempo con nosotros mismos sea lo más poderosa posible o lo más útil posible, ¿cierto? Al igual que nuestras imágenes mentales. Recordemos que nuestras imágenes es todas esas películas que nosotros mismos nos vamos haciendo a nivel mental. ¿Listo? Este hábito como tal del diálogo interno poderoso y las imágenes mentales positivas es supremamente clave. ¿Para qué? Para tomar acción hacia esos objetivos que te has trazado e incorporar nuevas conductas en tu vida que te permitan que materializar eso que deseas, eso que sueñas, básicamente. No, pero es que a mí me es difícil visualizar, no, es que yo todo el tiempo me estoy como que hablando de manera maluca, no, es que yo a veces ni soy consciente de lo que me estoy diciendo a mí mismo. Ustedes conocen personas que detestan o que es súper horrible para estas personas pasar momentos de silencio, porque todo el tiempo tienen que tener o el televisor prendido, o el equipo, o estar escuchando música, o tener ruido ambiental, no sé, pero todo el tiempo tienen que estar con algún ruido externo. ¿Quieren que les diga por qué pasa esto? Generalmente, por no decir que para todos, pero en mi experiencia creo que aún para el 99.9% de las personas, es porque ese diálogo interno que están teniendo, ¿cierto? Consigo mismas, no es tan agradable. Entonces, como no es tan agradable, prefieren evitarlo, incluyendo otros sonidos externos. Y ahí es donde lo conectamos nuevamente con este principio de la mente que dice que el trabajo de la mente es acercarnos del dolor, de alejarnos del dolor y acercarnos al placer. ¿Vale? Entonces, para este segundo hábito, tengamos en cuenta que tú y yo y todos los seres humanos, por lo general, somos visuales, perdón, por naturaleza, porque es una manera de funcionar, o más bien porque así funciona nuestro cerebro. Cuando ustedes dicen, están en un parqueadero, ¿cierto? Y dicen, ay, ¿dónde fue que dejé el carro? Inmediatamente tu cerebro, ¿hacia dónde te empieza a hacer? ¿Qué se empieza a crear en nuestro cerebro? Una película para hacer un recorderis como hacia atrás de qué fue lo que hicimos cuando llegamos, en dónde fue que nos bajamos, pusimos esto, hicimos esto, e incluso lo empezamos a mencionar, bien sea a nivel interno y a nivel externo, ¿cierto? Pero internamente estás recreando toda la película. O si, por ejemplo, en este momento yo les dijera a ustedes en este instante, oigan, por favor, no piensen en un elefante rosado. Inmediatamente estoy seguro que ya en su mente empezaron a aparecer diferentes tipos de elefantes rosados, bien sean en caricaturas, bien sea porque los han visto, porque los han dibujado y así los pintaron, no sé.
pero empieza a recordar o a ver imágenes que incluso ni siquiera ha visto antes. ¿Listo? Entonces, sí o sí, todos somos visuales por naturaleza y por el solo hecho de que es así funciona nuestro cerebro. Entonces, en la medida que podamos crear esas películas, ¿cierto? O que más bien que tengamos en cuenta este principio, pues vamos a mirar ahorita cómo aplicar esta técnica del hábito número 2. Esto de la mente no diferencia la ficción ni la realidad, ya lo habíamos mencionado en el hábito anterior. Sin embargo, quiero que hagamos un ejercicio así súper cortico, ¿sí? Y es que allí donde estés, cierres por un instante tus ojos, ¿sí? Y me sigas la voz con las instrucciones que te voy a dar. Y es que allí donde estás sentado o sentada, imagina por un momento que te diriges a la cocina de tu casa. Vas caminando hacia esa cocina, escuchas incluso el taconeo o el zapateo mientras te diriges hacia la cocina y entras y llegas a la nevera o al refrigerador. Abres la nevera, ¿cierto? E incluso empiezas a sentir ese frío que emana la nevera, pero vas a donde se encuentran los limones. Tomas un limón de esos, ¿cierto? En tu mano, cierras nuevamente la nevera y vas a el mesón de tu cocina, coges un cuchillo y partes ese limón por la mitad, que era incluso, o se veía incluso como jugoso ese limón. Dejemos el ejercicio hasta allí. Abre tus ojos y estoy seguro, un 99.9% seguro, de que empezaste a salivar, del solo hecho de imaginar que estabas partiendo ese limón. Así no te lo hayas estado imaginando, el solo hecho de escucharlo también ya te puede estar haciendo saliva. Y es básicamente ¿por qué? Porque nuestra mente funciona con imágenes. Y como la mente no diferencia la ficción ni de la realidad, simplemente lo que hizo fue que nuestro cuerpo reaccionara a eso que estábamos pensando. Otro ejemplo, cuando tenemos pesadillas, ¿cierto? Mientras estamos durmiendo, tenemos una pesadilla horrible, ¿cierto? Y nos despertamos. Generalmente, ¿cómo nos despertamos? Quizás algunos está sudando, con palpitaciones en el corazón, con una sensación de miedo terrible, pero resulta que todo era simplemente un sueño, una pesadilla. Pero aún así nuestro cuerpo reaccionó a eso. Entonces, teniendo nosotros esto, ¿por qué no lo utilizamos a nuestro favor? En lugar de crearnos nuestras peores imágenes, nuestras peores películas, perdón, en lugar de crearnos nuestras mejores películas de imagen, generalmente vamos hacia dónde? Hacia el escenario más catastrófico. ¿Listo? Pero entonces vamos teniéndolo en cuenta porque ahorita les cuento un poquitico de cuál podría ser la técnica para aplicar este hábito en nuestra vida. Con nuestro diálogo interno, generalmente, ¿qué es lo que le estamos diciendo a nuestro cerebro? Lo que está pasando en el entorno, bien sea real o imaginario. Porque incluso con ese diálogo interno, ¿sí? Y por puras películas que nos vamos nosotros creando de cosas que no son o que no están en la realidad, ahí es donde llegan las sensaciones de miedo, ¿cierto? E incluso la ansiedad, porque imaginamos un futuro catastrófico y sin esperanza, ¿cierto? Entonces, ahí es parte como el will del asunto, ¿no? De por qué es que generalmente a veces sentimos mucho miedo sin querer decir, ojo con eso, que el miedo sea una emoción que no deberíamos sentir, porque en últimas ella está para proteger. ¿Listo? Pero bueno, no nos vamos a meter en el cuento en este momento de las emociones, porque eso lo veremos luego en otro momento, en otro espacio. ¿Listo? Nuestra mente, tu mente, la mía, funciona como un niño, ¿sí? ¿Cómo así? Que necesita estímulo y orientación, ¿cierto? Que le estés animando, ¿cierto? Que le estés dirigiendo con instrucciones claras, con instrucciones específicas, en lugar de qué? De estarlo intimidando, presionando, criticándolo, incluso humillándolo. Recordemos esto, tu mente es como un niño, ¿sí? Y en la medida que más lo estimules, más lo orientes, más le definas, ¿cierto? Pues mejores resultados seguramente vas a tener en tu vida, ¿vale? Tu diálogo interno y tus imágenes mentales van a crear tu realidad y eso, nuestro cuerpo va a reaccionar a eso, como el ejemplo ahorita del limón o como les mencionaba lo del tema de cuando tenemos pesadillas, ¿listo? O sueños, porque a veces también soñamos y nos levantamos alegres, nos levantamos motivados, nos levantamos optimistas, como con esperanza. ¿Por qué? Por lo que hayamos tenido en un sueño quizás muy placentero, ¿listo? Que si lo aprovecháramos también, aquí viene, ya les voy a contar sobre la técnica, ¿listo? Que va a tener que ver con qué? Con ser muy claro y muy específico en lo que le vamos a decir a nuestra mente y ahí ustedes ven en pantalla esta sigla del back, ¿cierto? Que es simplemente darle instrucciones claras y específicas desde lo visual, desde lo auditivo y desde lo kinestésico. Por ejemplo, cuando les estaba dando la instrucción en el ejemplo este del limón, yo les decía,
Imagínense que van hacia la cocina, ¿cierto? Y van escuchando incluso el zapateo o el taconeo mientras te diriges hacia la nevera. Ahí estoy metiendo estímulos auditivos. Coges un limón, quizás ese limón muy amarillo, muy verde, ahí estoy metiendo estímulos visuales. Que cuando abrieron la nevera sentían, ¿cierto? El frío de esa nevera. Ahí estoy metiendo estímulos kinestésicos. Entonces, en la medida que nosotros incluyamos particularmente esos tres estímulos o esos tres canales de representación que se le llama técnicamente desde la PNL, nuestras películas mentales pueden ser mucho más grandes. Entonces, ¿cómo podemos nosotros aplicar esto del diálogo interno poderoso y las imágenes mentales positivas? A través de algo que hacen los atletas, especialmente los atletas de alto rendimiento y que se ha estudiado bastantísimo, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hacen gran parte o todos los atletas de alto rendimiento? ¿Sí? Es trabajar con la visualización creativa, porque ellos no solamente hacen un entrenamiento físico, sino que también hacen un entrenamiento mental. Y parte de ese entrenamiento mental, ¿cierto? Es recrear en su cabeza, ¿cierto? O en su mente como si estuviesen entrenando y no solamente entrenando como ya lo han hecho, ¿cierto? Sino como les gustaría hacerlo e incluso se visualizan, por ejemplo, si están entrenándose para participar en un torneo local, nacional, departamental, internacional, los Juegos Olímpicos o demás. Se visualizan incluso haciendo toda su rutina con las mejores marcas, ¿cierto? Dando el mejor rendimiento e incluso viendo su nombre en la pantalla diciendo que quedaron de primeros, de segundos, generalmente es de primeros, que se ganaron el oro e incluso visualizan, ¿cierto? Recibiendo la medalla. ¿Eso qué es lo que va a pasar en nosotros? ¿Cierto? Y eso está estudiado pues, especialmente en los atletas de alto rendimiento. Cuando aplicamos la visualización creativa, ¿cierto? De manera o creando imágenes mentales poderosas y positivas en nuestra vida. Eso nos va a ir incentivando, nos va generando o nos va llenando de optimismo, motivación y nos da una dosis extra de energía que nos permite que ir avanzando cada vez más hacia nuestro objetivo. ¿Listo? Y otro del tema del diálogo interno. ¿Qué es lo que te estás diciendo? O sea, aquí la clave del hábito número 2 es tomar conciencia de cómo estás haciendo esa conversación que estás teniendo contigo mismo, contigo mismo. Generalmente, ¿qué te estás diciendo la mayor parte del tiempo? Que si puedes hacerlo, que no puedes hacerlo, que eres capaz, que mereces recibirlo, ¿cierto? Que disfrutas hacerlo. O por el contrario, no, es que yo no serví para esto, no soy bueno para esto. Entonces, si te escuchas en ese diálogo interno, ¿cuál es el ejercicio? ¿Sí? Y a mí particularmente me gusta muchísimo, ¿sí? Y es tener a mano, ¿cierto? Lápiz y papel y escribir. Cuando te veas o te escuches a ti mismo diciéndote algo que ves que eso te desempodera, pues escríbelo en papel. Y ahí nos devolvemos al hábito número 1. Cuestiona eso que te estás diciendo. No, es que yo no soy bueno para las matemáticas. ¿Por qué no eres bueno para las matemáticas? ¿Por qué crees eso? ¿Dónde lo aprendiste? ¿Cierto? Y aplicarle la técnica, ¿no? Repolarizar esa creencia. Entonces, hábito número 2, ojo con el diálogo interno que tienes y las imágenes mentales que te estás creando. Y esto, nosotros, el tema de la visualización creativa es algo que podemos mejorar, es una habilidad que podemos desarrollar, ¿cierto? Entonces, por acá nos preguntan, visualización creativa y diálogo interno son dos herramientas o técnicas complementarias, ¿verdad? O una dentro de la otra. Pueden aplicarse en la misma. Como pueden ser dos herramientas separadas, pueden ser una sola. ¿En qué sentido? Que si estás imaginando, por ejemplo, hábito matutino, la visualización creativa del día que quieres tener. Si estás imaginando, ¿cierto? Toda tu película de cómo te gustaría tener tu día, ¿cierto? Ahí puedes estar teniendo imágenes. Sin embargo, internamente en esa visualización creativa también te puedes estar escuchando a ti mismo o a ti mismo, diciendo, ah, ok, tengo esta reunión, me da pereza hacerla o me desafía hacerla. Sin embargo, sé que cuento con las herramientas suficientes para llevarla a cabo, pero todo hace parte de la misma visualización. Entonces, como puedes estar viendo, también te puedes estar escuchando. Entonces, pudiésemos decir que pueden estar integradas una de la otra. Entonces, aquí lo clave o lo fundamental es que tomar conciencia, ¿cierto? De qué imágenes estás teniendo en tu mente y qué te estás diciendo a ti mismo. Si ves que te sientes bloqueado, bloqueada para llevar a cabo algo, ¿cierto? Que es muy importante para ti, presta atención a ese diálogo interno y a las imágenes que te estás creando. ¿Cuál es esa película que estás imaginando? ¿Cierto? Cuando hacemos sesiones o cuando hago sesiones de coaching, una de las preguntas que me gusta hacer es, bueno, ¿cuál es la historia que tú mismo te estás contando, ¿sí? Acerca de eso que estás haciendo o acerca de eso que tú quieres lograr. Y ahí la persona empieza a contar su historia. ¿Por qué? Porque la está imaginando o incluso recordando. ¿Listo? Pero entonces, palabras más, palabras menos. Hábito número 2, prestar atención o tomar conciencia del diálogo interno y de las imágenes mentales que estás teniendo
contigo mismo, ¿vale? Pero con esto pasamos a nuestro tercer y último hábito, ¿sí? Que es bastante particular y tiene que ver con qué, con familiarizarte con lo desconocido y desfamiliarizarte de lo conocido. ¿Cómo así? Aquí nos devolvemos un poquitico a ese principio de que nuestra mente, ¿cierto? Nos quiere alejar generalmente del dolor y nos acerca al placer. Parte de ese dolor es quizás, ¿sí? O porque lo has vivido, pero también la otra cara o la otra arista es cuál, porque es algo desconocido. Entonces, como es algo desconocido, me produce miedo, me produce tensión y prefiero mejor no hacerlo. ¿Listo? Entonces, ¿a qué hace referencia o con qué se conecta propiamente este hábito? De desfamiliarizarte de lo desfamiliarizarte de lo conocido. O en otras palabras, hacer desconocido algo que por lo general es muy habitual en nosotros. La autocrítica, la inseguridad, el perfeccionismo, la hiperexigencia, el, el estarte diciendo quizás cosas que no te empoderan o que no te son útiles para este momento de tu vida, ¿cierto? Y la otra cara de familiarizarnos con qué, porque quizás para nosotros el tema de sentirnos seguros, de la autoconfianza, de recibir elogios, bien sea de nosotros mismos o de otras personas, de recibir premios, recibir regalos, eso quizás ha sido desconocido en tu vida. Entonces, lo que necesitamos es hacerlo conocido, ¿vale? Aquí, ¿cuál va a ser la tarea frente a este hábito? Y me voy a adelantar un poquitico. ¿Sí? Es que hagas un listado, ¿sí? De qué es aquello que es conocido para ti pero que no te está dando resultados o que no te son útiles para este momento de tu vida. Por ejemplo, que soy procrastinador o que tengo tendencia a procrastinar mucho, de que soy muy perfeccionista, de que me critico muchísimo, de que me exijo demasiado, me pongo unos estándares de calidad muy altos, ¿cierto? Eso quizás es conocido para ti, pero ¿qué es lo que necesitas? Hacerlo desconocido. ¿Y qué es eso desconocido? ¿Sí? Que necesitas, con lo que necesitas familiarizarte. No que hablarme de una mejor manera, que felicitarme, que recompensarme a mí mismo, que recibir elogios, que agradecer, ¿sí? ¿Cuáles son esas cosas que tú necesitas o con las que tú necesitas conectar y desconectar según sea el caso? ¿Por qué? Y aquí viene otro de los ítems de cómo está o cómo funciona nuestro cerebro. Que nuestro cerebro, por lo general, está programado ¿para qué? Para regresar a lo que es familiar y rechazar lo desconocido. Cuando decimos rechazar lo desconocido, se conecta muchísimo con una emoción de miedo, que precisamente por eso es que nos sentimos miedo, ¿cierto? Parte de uno de los activadores de la emoción de miedo es que cuando nos vemos enfrentados a algo que no conocemos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que buscamos? O nuestro cerebro, ¿qué es lo que busca? Lo rechaza y más bien prefiere volver a lo que es conocido, es decir, a nuestra zona de confort, ¿vale? Tu mente generalmente se acostumbrará a encontrar placer en las cosas simples. Aquí es donde, no sé si han escuchado esa frase que dice, de enjoy the little things, disfrutar de las cosas pequeñas, ¿cierto? Nosotros podemos entrenarnos o habituarnos, ¿cierto? A conectar con el placer. ¿Cómo? A través de las cosas mínimas, cosas pequeñas. Por ejemplo, a mí particularmente me encantan las duchas, ¿sí? Entonces, irme a duchar y especialmente antes de dormir, o por lo menos acá en Cali que hace tanto calor, es demasiado rico. Entonces, para mí ese momento de esos 5 minutos en los que me estoy duchando, para mí es de mucho placer, ¿cierto? Entonces, eso es simplemente de entrar en presencia y disfrutar ese placer. Cuando estoy consumiendo alimentos, también para mí comer es muy rico. Entonces, por lo general, por eso tampoco no tengo televisión ni nada de eso cuando estoy comiendo. O no me gusta estar escuchando radio ni mucho menos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque para mí como comer es tan rico y divertido, ¿cierto? Pues estoy ahí disfrutándolo y estoy habituándome a conectar con el placer. A tomar la siesta. A mí me encanta hacer siestas así sea 15 minutos, o así sea, no, de máximo 20 minutos, porque ya después de 20 minutos ya no es siesta, ya se levanta uno, en fin. Entonces, lo que es importante para tú entrenarte a conectar con el placer, ¿cierto? ¿Qué es lo que vas a necesitar? Encontrar o diferenciar o distinguir qué es lo que a ti te genera placer. ¿Listo? Para que en la medida de lo posible lo vayas integrando en tu vida con cosas mínimas, con cosas pequeñas. ¿Listo? No tiene que ser, no es que a mí me da placer viajar a Europa, pero pues eso no es algo que haga ni todos los días ni cada mes. Entonces, pero por ejemplo, que cepillarte, a mí particularmente cepillarme los dientes también me genera mucho placer. No el hecho de hacerlo, sino la sensación que me queda luego en la boca cuando tengo pues mi momento de higiene dental. Entonces, lo importante es, yo aquí te estoy dando algunos ejemplos de lo que sería conectar con esas cosas sencillas que disfrutamos nosotros realizar. ¿Listo? ¿Para qué? Para enseñarle a tu cerebro a conectar con ese placer y poder resignificar el dolor. ¿Listo? ¿Qué es esto de resignificar el dolor? Básicamente es cuestionar,
¿cierto? La interpretación que yo le estoy dando a una situación, que es más o menos lo que les comentaba en el hábito número 1, porque nuestro cerebro, ¿cierto? Es muy primitivo y siempre va a querer lo conocido. Por eso andaban en manadas, ¿cierto? Y por eso iban y volvían al mismo sitio, donde estaban toda la manada. ¿Por qué? Porque así se sentían seguros y se sentían protegidos. Por eso es que nuestro cerebro primitivo ama siempre lo que es conocido, ¿cierto? Así que lo que nosotros o nuestro trabajo, ¿de qué depende? ¿Sí? De hacer conocidas esas cosas que en este momento son desconocidas. Por ejemplo, en su momento, cuando empezó pandemia, para mí particularmente, yo estaba acostumbrado a ir a dar charlas y conferencias en presencial, ¿sí? En espacios físicos. Y para mí era completamente desconocido, por ahí en el 2020, ¿cierto? Hacer una charla virtual. Al principio me daba miedo, claro. Sin embargo, de hacerlo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hoy por hoy, lo disfruto tanto como cuando la hago presencial. ¿Listo? Entonces, nuestro trabajo es que identificar qué es eso que en este momento es desconocido para nosotros, pero que lo queremos. Es decir, por ejemplo, necesitamos ser más flexibles, necesitamos ser más agradecidos, ser más disciplinados, disfrutar más del agua, hacer ejercicio, leer más. Si eso es lo que tenemos o es desconocido en este momento en nuestra vida, es importante que lo identifiques. ¿Para qué? Para que paulatinamente, aquí nos podemos apalancar de lo que vimos por allá en la clase de microhábitos, ¿cierto? ¿Para qué? Para hacerlo conocido. Y lo mismo, o el mismo trabajo con lo que es conocido en este momento, pero que no nos está dando resultados y necesitamos hacerlo desconocido. Por ejemplo, perfeccionismo, procrastinación, hiperexigencia, autocrítica, desmedida, estándares altos muy elevados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Preguntas, comentarios, porque ya con esto vamos llegando al cierre con las ideas centrales de lo que estuvimos compartiendo en esta clase. Tu mente se cree todo lo que le dices, sea esto verdad o no, sea esto de la ficción o sea de la realidad. Reprogramar tu mente, ¿sí? Es básicamente que acostumbrarla a algo nuevo. ¿Y cómo podemos reprogramarlo? ¿A través de qué? De la repetición, hacerlo una y otra vez, una y otra vez. La clave de la excelencia está nosotros en contarnos mejores historias y de esta forma tener mayor probabilidad de lograr tus o nuestros objetivos. Tu cerebro siempre está programado para regresar a lo familiar y rechazar lo desconocido, por eso parte de nuestra tarea, lo que les comentaba hace un instante. Y la repetición del lenguaje positivo y afirmativo en voz alta es la mejor manera de cambiar tanto las palabras que te dices a ti mismo como las imágenes que pones en tu mente. Así que en la medida que utilices las declaraciones positivas, incluso la oración también aquí aplica, ¿cierto? Vas a ir reprogramando tu cerebro y esto va a impactar en qué? En tu constancia y esto a su vez en tus resultados. ¿Cuáles son los próximos pasos de esta clase sugeridos? Cuando te encuentras ante un nuevo desafío o proyecto, ¿qué te sueles decir a ti mismo o a ti misma? Para que lo vayas escribiendo. ¿Listo? La segunda es, de acuerdo a eso que te dices a ti mismo, a ti misma, y que no es útiles o que son negativos o que son limitantes, ¿cierto? Aplicarle la técnica de repolarización de creencias que vimos en el hábito número 1, ¿cierto? Y finalmente, tomar papel y lápiz en una página, ¿cierto? Dividirla en dos y te preguntas, columna izquierda, ¿con qué te quieres familiarizar? No, que con el autoelogio, que con la gratitud, que con el placer, que con el ejercicio, que con la lectura, no sé, con todo lo que, con la autoestima, con el amor propio, la seguridad, la confianza, ¿con qué te quieres familiarizar? ¿Listo? Y al otro lado, ¿de qué te quieres desfamiliarizar? Una vez teniendo eso, ¿cuál es el siguiente paso? Tomar acción. Es decir, que eso no se quede solo en un ejercicio de reflexión, sino que tomemos responsabilidad y hagámonos cargo de nuestros propios resultados. ¿Listo? Con esto llegamos al cierre de nuestra clase de la noche de hoy, hábitos de pensamiento para lograr tus objetivos y recordarles que el próximo miércoles, que es 25 de octubre, ¿cierto? Tenemos nuestra clase número 9 con los otros 3 hábitos, pero que ya son los hábitos de acción. ¿Listo? Entonces, no siendo más, me voy despidiendo. Por aquí les dejo mis datos de contacto. Recuerden, mi nombre es Jan Prado y estoy aquí para acompañarles a avanzar hacia sus objetivos. Un abrazo para todos y todas y feliz noche. Gracias por llegar hasta este momento de la clase. Si no te has suscrito en el canal, suscríbete. Y si estás aquí viendo en vivo, pues te espero la próxima clase. ¿Vale? Un abrazo. Chao, chao.